Básicamente lo que pretendo es explicar un poco qué es esto que hemos llamado ahora el Gran Caribe y cómo estamos avanzando en términos de promover la cooperación allí en el Gran Caribe. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que la Asociación de Estados del Caribe, a la que yo represento, es una institución relativamente joven. Es una institución que se creó en el año de 1994, va a cumplir 20 años el año entrante. Vamos a celebrar los 20 años de su nacimiento en México en febrero, finales de febrero, la última semana de febrero del año entrante. Ahora bien, ¿por qué se creó esa Asociación de Estados del Caribe? Tiene mucho que ver con la historia misma del Caribe. Esa asociación se creó porque lo que se conoce con el nombre de CARICOM, la Comunidad del Caribe, que son básicamente todas este rosario de islas. El Caribe es un mar que está cerrado por este rosario de islas que están aquí, pequeñas, que llamamos las islas del Caribe Oriental. Esas islas del Caribe Oriental, con excepción de algunas pocas, son casi todas islas del Caribe angloparlante y conjuntamente con Jamaica, conformaron lo que se llamó la Comunidad de Estados del Caribe, a la que pertenecen también Guyana y Surinam. Guyana y Surinam. Son en total 15 estados y pertenece también a Haití. Ahora, ¿qué tienen de común estas islas? Tienen de común una historia que estuvo determinada por dos hechos fundamentales. El primero y fundamental es que estas islas, a diferencia del Caribe español, estuvieron pobladas desde el principio, en su inmensa mayoría, por población negra africana esclava. Si uno cogiera el censo de mediados del siglo XIX, uno vería que todas estas pequeñas islas tenían a mediados del siglo XIX, la que menos tenía un 80-82% de población afrodescendiente, de población negra de origen africano. Y la inmensa mayoría seguía siendo todavía población esclava. Ese es el primer gran hecho fundamental de estas islas. El segundo gran hecho fundamental es que todas se estructuraron de una manera u otra, se estructuraron alrededor de la plantación esclavista, principalmente plantación azucarera. Ahora bien, lo que es interesante saber, porque perdemos un poco la dimensión de eso, lo que es interesante saber es que algunas pequeñas islas de estas, como Barbados, que está aquí, yo quiero que ustedes sepan que Barbados en el siglo XVIII producía mucho más que Boston o que Nueva York en los Estados Unidos. Esa pequeña islita tenía un comercio más grande, muchísimo más grande que el comercio de Boston, por ejemplo. O sea, eran generadoras de inmensas riquezas basadas en el trabajo esclavo. Ahora bien, pero si uno se va acá a Guyana, a Surinam y a Trinidad, aquí y luego Guyana y Surinam, ustedes se darán cuenta que acá pasa otro fenómeno. Y lo que pasa acá es que ya no solo están pobladas o fueron pobladas principalmente por afrodescendientes, sino que además a estas poblaciones, a estos territorios, llegaron en el siglo XIX una enorme cantidad de hindúes que se asentaron aquí. Porque después de la esclavitud,
Cuando se abolió la esclavitud, los esclavos no tenían muchos deseos de seguir trabajando en las plantaciones esclavistas y empezaron a traer trabajadores hindúes que se establecieron básicamente, llegaron a otras islas, llegaron por ejemplo a Jamaica, pero en Jamaica por otras razones no se quedaron. Hay una pequeñísima comunidad hindú y se asentaron básicamente en Guyana, Surinam y Trinidad. Ahora bien, estas pequeñas islas, junto con Jamaica, todavía Haití no pertenecía a CARICOM, en los años 80 hicieron una reflexión. Dijeron, mira, el mundo está construyendo cada vez más bloques regionales y nosotros nos vamos a quedar aislados en medio de la nada. Y entonces propusieron crear la Asociación de Estados del Caribe, en la que además de ellos estuvieran todos aquellos países que tienen costas sobre el Caribe, desde México hasta Venezuela. Y entonces, para diferenciarlo de lo que comúnmente se llamaba el Caribe, a esto se le llamó el Gran Caribe. Y entonces al Gran Caribe entraron todos estos países desde México hasta abajo. El único de ellos que no tiene costas sobre el Caribe es Salvador. Pero claro, ya estaba toda Centroamérica adentro, pues no tenía sentido dejarlo fuera y entró también como un país caribeño. Eso no se le hubiera podido ocurrir a un alemán, pero bueno, a nosotros sí, ¿no? Ellos son un país pleno miembro de la Asociación de Estados del Caribe sin tener Caribe. Entonces, pero además entonces entró Cuba a la asociación, entró República Dominicana también a la asociación, de manera que todo esto que ustedes ven aquí, 25 países, son miembros plenos de la Asociación de Estados del Caribe. La asociación ha tenido muchas dificultades, pero que es lógico que las haya tenido, porque como yo he dicho siempre, si estas islitas pequeñas y Jamaica y Trinidad no han podido realmente constituirse todavía como un grupo sólido, integrado de países, con todo y que hablan la misma lengua, tienen un origen parecido, una historia parecida. Ahora imagínense ustedes intentar poner de acuerdo, además de todas estas islas, a Venezuela, Colombia, toda Centroamérica, incluida México, Cuba y República Dominicana. Bueno, es un esfuerzo de la imaginación más que todo. Es decir, ¿cómo hacemos para que? Además, tú sabes, aquí se hablan no sé cuántos idiomas. Aquí se habla inglés, aquí se habla francés, aquí se habla holandés, ¿verdad? Se habla español, pero además de eso, si ustedes han vivido alguna vez en el Caribe, como viví yo 4 años en Jamaica, entonces notarás que lo del inglés es una simple formalidad que la habla la gente educada, pero que cuando tú te tienes que comunicar con la persona que te arregla el jardín, entonces te das cuenta que ese no habla inglés, ese habla otra cosa que no es ni inglés, ni español, ni nada, otra cosa, otra lengua. Pero eso te va a pasar en Trinidad. Tú llegas a Trinidad y te aseguran que en Trinidad hablan inglés. Bueno, ¿ves? Y habla inglés. Para ver si entre el inglés tuyo, golpeado, cartagenero, y el inglés de los trinitarios hay alguna posibilidad de entenderse. Eso es sumamente complicado. Entonces, claro, tenemos una comunidad, ¿verdad?, ideal que queremos no integrar. Queremos lograr que esto que está aquí se conozca cada vez más y que esto que está aquí sea capaz de desarrollar políticas de cooperación. Y eso es lo que estamos tratando en la asociación. Ahora bien, la asociación cometió un gravísimo error y fue que estableció como áreas prioritarias de cooperación áreas sumamente importantes para el Caribe, sin lugar a dudas. La prevención de desastres naturales, sin duda, eso es sumamente importante para todos nosotros, por los huracanes, por las inundaciones, etc.
Estableció también comercio e inversión, sumamente importante, transporte, sumamente importante, y turismo sostenible. Porque además, de paso, quisiera decirles que la principal actividad económica de casi todas estas islas, quizás con la única excepción de Trinidad y Tobago, es el turismo. Es decir, cuando yo oigo a la gente hablar mal del turismo, cuando yo oigo sobre todo a quienes desde una posición moralista comprensible dicen que el turismo va a destruir nuestras sociedades, etcétera, etcétera, entonces me gustaría preguntar, muy bien, pero ¿y si acabamos el turismo, de qué vivimos? Estas islas no tienen más nada de qué vivir en este momento. No tienen, simple y llanamente. Porque, bueno, si me pusiera yo ahora de marxista, empezaría a hablar de la división social del trabajo y bla, 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 pero no lo voy a hacer. Lo cierto es que no tienen de qué vivir, excepto del turismo. Y además lo han hecho muy bien. Han desarrollado industrias turísticas poderosas, pero además quiero recordarles que Colombia acaban de publicar unas estadísticas. El tercer renglón de ingresos en Colombia es hoy el turismo. De manera que el turismo no solo es importante para estas islas, lo es también para Colombia y lo empieza a hacer también para toda esta área centroamericana. Entonces, nosotros hemos desarrollado un área de cooperación en turismo sostenible. Ahora bien, mi conclusión, y esto lo digo como entrada a lo que voy a hablar ahora del Caribe, es que no es posible desarrollar esas áreas de manera plena. No es posible desarrollar la cooperación de manera plena si omitimos el área fundamental que nos hace a todos ser caribeños, que es el área de la cultura. No se puede hacer cooperación si no empezamos por la cooperación en el área de la cultura. Porque yo quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Qué es esto de ser Caribe? ¿Por qué a nosotros nos parece tan normal decir somos caribes? Nosotros somos caribes. Bueno, en primer lugar, porque cuando nos comparamos, no voy a utilizar el término en sentido peyorativo, ni muchísimo menos, lo voy a utilizar en su sentido original. Cuando nos comparamos con los cachacos, pues entonces nos damos cuenta que somos distintos, así de sencillo, en primer lugar. Entonces vivimos en un país que se llama Colombia, que voy a contar una anécdota que es muy ilustrativa. Me gustan mucho las anécdotas, enseñan más que los discursos aburridos. Les voy a contar lo siguiente. Cuando yo me fui a estudiar a Connecticut, historia, a hacer mi doctorado en historia, bueno, yo llego a Connecticut y en Connecticut me encuentro con una clase que se llama Historia del Caribe. Bueno, yo voy a ver Historia del Caribe y la clase es sobre el Caribe, o sea, todas las islas. Y yo le pregunto al profesor, con mucha ingenuidad, bueno, profesor, ¿y nosotros en Cartagena no pertenecemos a esto? Y entonces él me dice, no, Colombia es un país andino. Y entonces yo me encontré con un gravísimo problema existencial. Porque no luzco como andino, quiero muchísimo a mis amigos andinos, pero ni si me disfrazo luzco como andino. Entonces, ¿qué era yo? Finalmente, si no era Caribe, no era Ande, ¿qué era yo? Primera pregunta. Y la segunda anécdota maravillosa es que había una comunidad pequeña de colombianos y una comunidad grande de caribeños, jamaicanos, de todas partes. Como era natural, yo terminé metido con los caribeños. Pero lo que sucedió fue fascinante, porque en un momento determinado, uno de estos colombianos de la región de Cundinamarca se encontró con un gran amigo mío puertorriqueño. Y entonces el gran amigo mío puertorriqueño le dijo, oye, yo tengo un gran amigo colombiano
que se llama Alfonso Múnera. Y este muchacho de Cundinamarca, ¿tú sabes lo que respondió? Ah, sí. Ese es uno que se parece mucho a ustedes. Entonces, para mí, el tema de la identidad empezó a ser realmente un tema existencial. Y yo empecé a investigar sobre la nación colombiana y sobre esos escritos desde un punto de vista caribeño, porque en el fondo esa historia era mi historia. O sea, era una respuesta que yo tenía que encontrar, ¿verdad? Es decir, una respuesta de, a fin de cuentas, cómo hemos construido este Caribe. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es ser Caribe finalmente? ¿Qué es ser Caribe? Eso no tiene nada que ver con definiciones ni de la filosofía ni de la historia. Para mí, ser Caribe y lo que encuentro cada vez más, porque recorro estas islas permanentemente, las conozco todas, tengo ese privilegio ahora, conozco todas las islas del Caribe. Y lo que encuentro es que nos identifica, como dijo una vez tan sabiamente Manuel Benítez Rojo, en un gran libro que escribió que se llama La isla que se repite, dijo, ¿qué es ser Caribe? ¿Qué nos identifica? Y él dijo, pues mira, una manera de ser. Eso es todo. Una manera de entender la vida. Una manera de gestualizar. Una manera de disfrutar el mundo. Una manera de encontrarle sabiduría al cuerpo. Una manera de, y esto es lo más importante, de buscar la felicidad elusiva para todos los seres humanos, pero entonces nosotros la buscamos con una intensidad obsesiva. Eso que se les ha dado, por llamar un poco despreciativamente los europeos y los norteamericanos, que los caribes vivimos en el presente. Y yo digo, gracias Dios mío, porque ¿en qué más vamos a vivir? ¿Entiendes? ¿En qué más vamos a vivir? A los 15 años yo creía que podíamos vivir cosas extraordinarias. A los 60 ya soy un poquito más pesimista. ¿Qué más vamos a vivir sino el presente, Dios mío? ¿Qué más? Por eso somos, en el fondo, una cultura pacífica. Y aquí viene el punto. Por eso somos una cultura obsesionada por las expresiones estéticas del cuerpo. Una vez le preguntaron a Alejo Carpentier, que lo mencionó ahora el rector de la Universidad del Norte, le preguntaron, bueno, usted que ha recorrido el Caribe, ¿qué une al Caribe? ¿Qué es lo que es Caribe? Y entonces él dijo, mira, yo después de tanto dar vueltas, me he dado cuenta que lo que realmente define al Caribe son dos cosas, no más. Su música y sus eternas ganas de bailar. Y eso está mal, lo lamento por quienes viven obsesionados por el desarrollo y piensan que la felicidad es un obstáculo para el desarrollo. Lo lamento muchísimo. Pero el desarrollo debería servir para la felicidad, no al revés. Entonces quizás ese ser Caribe evidentemente nos hace ser menos eficiente que a los alemanes, sin duda alguna, menos eficiente que los chinos, sin duda alguna. Yo les voy a contar otra anécdota. Cuando estábamos estudiando en Connecticut, teníamos que ganarnos la beca todos los años. Con las notas, pues, con las calificaciones y los conceptos de los profesores y tal. Eso para cualquier caribeño es un martirio. Y teníamos un chino que estudiaba con nosotros. Entonces estábamos en el doctorado
Nos íbamos a la biblioteca a las 8 de la mañana, pues, porque el puritanismo norteamericano se basa en hacer sufrir al otro. Entonces, era una parranda, era una carga de libros atroces. Había que sufrir, punto. Y entonces nos íbamos a la biblioteca. Oye, llegábamos a las 8:10 y ya el chino estaba sentado ahí. ¿Eh? Como a las 10 de la mañana, 10:30, empezaba el cubano. Oye, chicos, vamos a tomarnos un cafecito. ¿Ah? Y salíamos a tomarnos el cafecito y pasábamos por donde el chino Lee. Mira, Lee, vamos a tomarnos un cafecito. No, yo no tomo cafecito. ¿Ah? Regresábamos, el chino ahí. Salíamos otra vez en la tarde a tomar el cafecito. Regresábamos, el chino ahí. Y entonces nosotros dijimos, este chino hay que envenenarlo, hay que hacer algo con él. Porque es que no va a haber manera. Este tipo nos va a ganar la beca a todos. Porque es que es imposible sentar a un caribeño de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, lo tienes que mandar al psiquiatra. ¿Entiendes? Porque no entendemos la vida así. Punto. Y es absurdo que en nombre de desarrollo tengamos que cambiar lo que es de verdad más extraordinario y más valioso en nuestra cultura. A nosotros nos gusta trabajar y volver el trabajo una fiesta. Ustedes no han visto, ustedes no ven a la gente que está vendiendo las empanadas y por la calle. Es fascinante, están vendiendo, están trabajando y están bailando. Están bailando, están cantando. Ahora, ¿de dónde sale esa sabiduría? Porque eso es sabiduría, eso no es otra cosa. Yo creo que de un pasado profundamente traumático y profundamente sufriente. Porque lo que sucedió con todas estas sociedades es que tuvieron que lograr la epopeya de construir sociedades democráticas a partir de un pasado tan doloroso y tan traumático como la esclavitud. Y creo que esa es una memoria que llevamos en el cuerpo. Esa es una memoria que nos hace rechazar instintivamente toda idea de que es que hay que sacrificarlo todo al trabajo. Porque en efecto, es que lo sacrificamos todo al trabajo como esclavos durante siglos. Y hoy no creemos más en eso. Entonces, lo que yo quisiera decir es que cuando definimos qué nos une aquí en el Caribe, nos une una cosmovisión. Nos une una forma de entender la vida, el mundo que nos rodea. Nos une una idea de la muerte. Nos une esa búsqueda obsesiva, diaria, permanente de la felicidad. Creo que eso es lo que hace al caribeño ser caribeño. Hay un artículo de don Miguel Antonio Caro que yo me encontré cuando estaba escribiendo uno de mis libros. Un artículo muy ilustrativo. Aquel sabio Caro, que vivió toda su vida en Bogotá, que aun cuando ustedes no lo crean, no salió nunca de las sabanas de Bogotá, no conoció jamás, ni se acercó a conocer el mar. Y que a lo mejor pensaba como don José María Marroquín, que dijo alguna vez que él no conocía el mar y que además quería morir sin conocerlo. Bueno, fueron nuestros presidentes, ¿verdad? Miguel Antonio Caro escribió un artículo sobre la esclavitud, que poca gente conoce. Y en ese artículo sobre la esclavitud, es muy interesante lo que él dice. Dice, bueno, está definiendo un poco, está explicando un poco por qué la vieja idea de que la costa no tiene el desarrollo del resto del país. Y entonces él dice esto. Es que el problema de los costeños, dice, entonces para él los costeños, la imagen que tenían de los costeños era
básicamente los negros costeños. Entonces dice, el problema es que los costeños no tienen que hacer mucho esfuerzo, dice, porque ellos viven a la orilla de los ríos y debajo de un platanal. Literalmente, no estoy exagerando, debajo de un platanal. Y entonces cada vez que tienen hambre, hacen así y bajan un plátano y se lo comen. Entonces, claro, pues ¿qué necesidad tienen los costeños de ponerse a estar trabajando y desarrollándose? Si tienen el platanal, agarran su plátano y se lo comen. Claro, es una caricatura, ¿no? Es una caricatura. Pero ya nos estamos vengando de los restaurantes de los afros de Bogotá y de los costeños a ti morado de cachaco. Ya gritan viva el Congo grande, ala. Sí. Mira, yo quisiera además aclarar una cosa. Para mí Bogotá hoy es la ciudad más colombiana de Colombia. Es decir, es una ciudad maravillosa donde se han encontrado todos los colombianos y donde todos los colombianos están construyendo una cultura común. O sea, no tengo nada contra Bogotá ni contra mis amigos bogotanos. Estoy tratando simple y llanamente de explicar un poco qué somos nosotros y qué nos diferencia a nosotros. De modo que lo que hicimos ahora en la cumbre de jefes de Estado, que no la hacíamos desde hacía 8 años, hicimos una cumbre de jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe, de todos estos países. La hicimos en Haití. Asistieron, eso fue en abril pasado, asistieron 9 jefes de Estado, entre otros nuestro presidente José Santos, asistió el presidente de México, asistió el vicepresidente de Cuba, en fin. Tuvimos 9 jefes de Estado, 2 vicepresidentes, 23 ministros. Y en esa reunión firmamos una declaración y un plan de acción para los próximos 2 años, en el cual por primera vez incluimos un mandato de los gobiernos en el sentido de impulsar la cooperación en el campo de la educación y de la cultura como una cooperación prioritaria, porque curiosamente ese mandato no existía. Con lo que quiero decir es que ahora tenemos el mandato de nuestros gobernantes de trabajar en esto que estamos haciendo hoy, en construir la red de carnavales del Caribe como una de las expresiones más importantes de la cultura caribeña. Y a propósito de eso, quiero hacer esta reflexión. Esta isla pequeñita que ustedes ven aquí, en la que yo estoy viviendo, Trinidad y Tobago, que está aquí encima de Venezuela, si no estoy mal, 11 kilómetros de las costas venezolanas. Esa pequeña isla es un sitio al que yo le recomendaría a todos los estudiosos del Caribe que fueran, porque es un ejemplo maravilloso, verdaderamente maravilloso de lo que es el Caribe. Y les voy a contar por qué. En este pequeño espacio hay una ciudad en la que yo vivo que se llama Puerto España. Es una ciudad de 400.000 habitantes. Pues en esa ciudad de 400.000 habitantes viven en perfecta armonía hindúes, musulmanes, cristianos de todas las denominaciones, católicos, judíos y budistas chinos. Jamás se han matado. Jamás se han matado. Ustedes ven lo que está pasando en el mundo hoy, ¿verdad? Cómo se está matando a la gente por problemas de religión y de las tensiones que se están desarrollando, incluso en Europa y Estados Unidos. Terribles. Ustedes vieron a los franceses que prohibieron por ley el uso de la burka y el uso del velo que cubre la cara
de los musulmanes. Por ley prohibieron eso. Pues yo contaba en mi conferencia que en esta ciudad yo tomé una foto de una escena que es una escena cotidiana. En una terraza de McDonald's, en una terraza de McDonald's, estaban en una misma mesa dos muchachas con su burka completa. Un muchacho negro con zapatos tenis, blue jean y suétercito, y un chino, sentados los cuatro ahí, conversando, comiendo, como la cosa más normal del mundo. Una cultura que logra eso es una cultura extraordinaria. Una cultura que logra eso es un maravilloso ejemplo para el resto del mundo. Mire, aquí en Puerto España uno puede hacer un tour que es fascinante. Un tour que yo suelo hacer con mis amigos es llevarlos a conocer los templos de Puerto España. Y entonces te vas a encontrar con una cosa sencillamente maravillosa. Te vas a encontrar que al lado de una mezquita musulmana, a la media cuadra hay un templo hindú. Y una cuadra más adelante hay un templo cristiano. Y 2 cuadras más adelante hay un templo católico. Pero ahora voy a decir lo más maravilloso con lo que quiero acabar, porque no quiero alargar mucho esto. Mira, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que toda esta gente se trata con mucho respeto y armonía, cordialidad, pero cuando llega el carnaval, musulmanes, hindúes, chinos, cristianos, católicos, se disfrazan y se van todos para el carnaval. Y vas a ver una cosa que Dios quiera y podamos ver aquí en Barranquilla. Vas a ver los motivos de carnaval más elaborados, y me perdona la directora del Carnaval de Barranquilla, los motivos más elaborados que tú puedas ver en un carnaval alguno. ¿Sí o no, Lancelot? Una cosa maravillosa. Y vas a ver motivos de afrodescendientes, vas a ver motivos de hindúes, vas a ver motivos de chinos. Pero lo más maravilloso todavía que eso es que quienes hacen esos motivos son la misma gente de las comunidades. Es decir, hay una familia, te lo digo, que no recibe un peso de nadie, pero cuyo orgullo es pasarse todo el bendito año haciendo el motivo con el cual van a ir al carnaval. Y entonces se gastan hasta el último ahorro, pero es que además ese motivo es la comunidad. Ahí está puesta el alma de la comunidad. Hay una bellísima novela que tendríamos que traducir al español que se llama El dragón no puede bailar. Es la novela más bella que se ha escrito sobre carnavales. Y es la historia de un niño que no trabaja, pues ya no es un niño, ya es un hombre mayor, bueno, tampoco mayor, un hombre de 30 y tantos años, que se la pasa en una comunidad muy pobre de Trinidad. Se la pasa todo el año haciendo su disfraz de dragón. Todo el año él hace su disfraz de dragón. Y la comunidad lo sostiene. Él no necesita trabajar. Si él quiere tomar cerveza, la gente de la comunidad le da cerveza. Nadie le cobra el alquiler. Le dan comida. Porque lo que es importante es que él haga el dragón. Que haga el mejor dragón con el cual la comunidad va a bajar al desfile
y va a mostrar su grandeza. Eso es el carnaval. El carnaval es, sin duda, la fiesta colectiva, la expresión cultural más profunda, más enriquecedora, más creativa que tienen los pueblos del Caribe. Y lo único que nosotros podemos hacer es apoyarla, difundirla y, claro, lograr el sueño de que esta red permita que a Barranquilla podamos traer muestras de carnavales del resto del Caribe y que de esa misma manera tengamos una especie de rotación que nos permita ver cómo todos compartimos la misma alegría, los mismos sueños, las mismas obsesiones, las mismas fantasías que hacen los carnavales del Caribe. Porque cuando a mí me preguntan finalmente, ¿qué es esto del Caribe? Yo le decía ayer en el seminario donde estaba Carla, le decía, al Caribe no lo define sino su memoria colectiva. Eso que los académicos llaman su memoria colectiva. Y eso que yo llamo sus cosas del alma. Eso es lo que define a una comunidad. Eso es lo que le da sentido. Y eso es lo que tenemos que proteger contra viento y marea. Porque tampoco es verdad, es mentira, que no se pueda ser alegre, festivo y al mismo tiempo trabajador. Eso es un absurdo. Eso es una tontería, eso es una estupidez. Si uno encuentra un trabajo que le guste, pues entonces lo hace. Ahora, con lo que yo estoy de acuerdo, y me da pena no estar de acuerdo con los desarrollistas, es que a uno no le tiene por qué gustar hacer un trabajo que no le gusta. Así de sencillo. ¿Por qué te tiene que gustar? Te ganas la vida, pero no te tiene por qué gustar. Y eso es lo que los caribes hacen con mucha sabiduría. Y eso es lo que yo creo que le da alma a toda esta comunidad. Aquí hay toda clase de situaciones, y quizás con esto que termino. Lo otro que es maravilloso es que habría que repetir la frase de Édouard Glissant: somos una unidad en lo diverso. La metáfora maravillosa de Glissant, que a mí siempre me ha fascinado. El Caribe es como un gran tronco, la gran ceiba, y esa ceiba está soportada por infinitas raíces, todas diferentes. Eso es el Caribe. Somos diferentes y al mismo tiempo constituimos una unidad espiritual. Yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, de estar con Carla, y lo único que puedo prometer es que haré hasta el último esfuerzo para que esta red de carnavales tenga existencia y podamos no solo compartir este seminario cada 2 años, que es la intención que tenemos de llevarlo rotativo cada 2 años, sino además de que podamos tener muestras de carnaval de todos los carnavales del Caribe. Y déjenme confesarle una cosa. Estoy además muy contento por otra cosa. Porque cuando yo me senté ahí, yo estaba pensando que estaba metido en un gran problema. Porque se me había quedado la USB de mi conferencia. Porque me vine corriendo y dejé la USB de mi conferencia. Pero cuando esos niños empezaron a cantar, yo dije, bueno, ¿y quién necesita papel para hablar en el Caribe? Nadie. Muchas gracias.